Sí, perfecto. Buenas noches. Como siempre, les pedimos a todos que tengan silenciados los micrófonos. Que el Dios de paz les bendiga. Muchísimas gracias por estar conectado a una nueva clase más. Realmente damos gracias al Señor. La clase pasada fue una clase de mucha bendición. Muchas gracias por los mensajes enviados en el grupo. Muchas gracias por los mensajes enviados por privado. Muchas gracias, realmente agradecemos. Son de gran bendición aquellos que se toman un tiempo para agradecer, porque verdaderamente preparar el material, corregirlo, siempre nivelarlo al punto que queremos tratar, siempre tratar de añadir, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar, es corregirlo siempre, ¿no es cierto?, porque queremos dar lo mejor de Dios. Y hoy vamos a tener una clase, ¿no es cierto?, en esta segunda materia que estamos viendo de carácter del capellán, donde la clase pasada hablamos prácticamente del carácter del capellán, ¿sí? Creo que a muchos movilizó, a otros realmente los confirmó en su vida muchas cosas, a otros tal vez corrigió, a otros ayudó. Bueno, gloria a Dios por eso. Bien, esta noche tenemos un tema que se llama ética y moral del capellán. Esta noche vamos a hablar de la ética y de la moral del capellán. Estas cosas, como dijimos, estos temas de la segunda materia no son tratados todos los días en los púlpitos, pero bueno, enhorabuena que lo podemos hablar, porque verdaderamente un ministro de Dios debe ser una persona, como dice la palabra, irreprensible, alguien idóneo. Cuando Dios le dijo, ¿no es cierto?, a Adán en el Génesis: enseñoréate sobre los peces, sobre los animales de la tierra, significa toma control de todo lo que te doy, pero también enseñoréate de tu propia vida. Sé señor de tus pasiones, sé señor de tus sentimientos, sé señor, enseñoréate. No ejerzas la autoridad y la violencia, que es todo lo contrario de lo que pasa hoy. Señorarse es verdaderamente dejar que Cristo brille más en nuestras vidas todos los días como amo y señor de nuestras vidas. Pero cuando Adán cae, ese señorío de Dios en su vida cae también. Esa moral de Dios cae y esa ética de Dios también cae. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros entendemos que desde el momento que Adán en Génesis pierde ese señorío, la vida del hombre y de la mujer entra en un conflicto, entra en un descontrol. Porque cuando no hay señorío de Dios en nuestras vidas, estamos en un descontrol, en una crisis permanente. Tampoco podemos controlar las pasiones y tampoco podemos controlar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hemos perdido el señorío de Dios en nuestras vidas. Y el descontrol nos gana por todos lados. Entonces, hablar de la ética y de la moral, quiero poner lo que estoy diciendo por base, a lo que me voy a referir en esta noche, el tema que voy a referirme, porque sí podemos, a través de la gracia y de la palabra de Dios, sí podemos controlar nuevamente a través de esa ética y de esa moral de ministro de Dios que está en nuestras vidas. El control lo teníamos, lo perdimos, lo podemos recuperar con Cristo. ¿Sí? Entonces, pero debemos hablar de la ética y de la moral, no solamente desde la parte bíblica, sino también desde la parte social y desde la parte psicológica. La ética está relacionada con el estudio fundamentado en los valores de la moral que guían el comportamiento de una sociedad, no solamente de una sociedad, sino también de los individuos
no solamente de los individuos, sino también podemos decir del pueblo de Dios. Cuando hablo de pueblo de Dios, también hablo de los ministros, también hablo de los capellanes de Cristo. Mientras, esto es la ética es un conjunto de valores morales, es el comportamiento, pero la moral, dice, mientras que la moral son las costumbres, son normas. Las morales es una norma, son tabúes, son convenios establecidos en cada sociedad. Por eso nosotros por ahí en cada lugar encontramos una cultura diferente. De hecho, en la misma Argentina encontramos que en otras provincias hablan de otra manera, en otros lugares tienen ciertas costumbres, en otros lugares se comportan de cierta forma y en otros lugares son más conservadores o tal vez, ¿no es cierto?, no son tan expresivos como lo somos nosotros, porque somos diferentes, porque eso es el conjunto, ¿no es cierto?, de la norma de la moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente si viene un escandaloso, a la ciudad se pierde porque en la ciudad hay muchísimos escandalosos. Pero si viene un escandaloso, ¿no es cierto?, a un pueblo chiquito van a decir, che, este me parece, no va a durar nada acá. ¿Por qué? Porque la forma que tiene el pueblo no es, ¿no es cierto?, compatible, ¿no es cierto?, con esa persona. Porque viene con otros tabuces, porque viene con otras costumbres. Entonces ahí podemos ver verdaderamente cómo se manifiesta la moral en cada uno de nosotros. Pero debemos preguntarnos bien, ¿qué es la ética en sí? En el griego nos dice que la palabra ética viene del éticos, éticol, pero viene de la derivación de la palabra ética, éticos, viene derivado de la palabra carácter. Oh, casualidad. La semana pasada hablamos del carácter. Y preguntamos cómo somos y cómo deberíamos ser. Entonces, este estudio de la moral y del accionar humano, dice, promueve, ¿no es cierto?, los comportamientos deseables. Ah, quiere decir que la ética y la moral, ¿no es cierto?, pueden tener comportamientos deseables. Y sí, mirá el desenfreno que hay. Mirá la inmoralidad que hay. Mirá el desenfreno que hay. Mirá el libertinaje que dice, el libertinaje que se apoya en el derecho a la libertad. No, yo tengo el derecho. Vos tenés que aceptar mi derecho porque es mi derecho a vivir, a hablar como yo quiero, a expresarme como yo quiero, y si quiero caminar desnudo, es mi derecho porque es mi tabú. ¡Wow! Es impresionante. De hecho, hoy es el día del orgullo del movimiento LGTB, entre comillas, que están reclamando sus derechos. Mirá, yo no tengo problema que vos quieras vivir como quieras vivir, mientras no uses esa ideología, ¿me entendés?, para confundir a los demás. Vos, si querés comerte un perro, comételo, viejo, qué sé yo, es problema tuyo. Crudo, sin faltarle el respeto a los animales. Si te lo querés comer crudo o cocido, es problema tuyo. ¿Sí? Entonces, entendemos que las costumbres deseables muchas veces pueden inclinar la balanza a algo positivo o algo negativo. Hoy el reclamo de la libertad, el reclamo al derecho a las libertades está haciendo un punto muy negativo en la historia. De hecho, hace días atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, muchachos, nosotros no avalamos más el aborto. Que cada estado se haga responsable. ¿Mm? ¿Qué pasó? Que cada estado se haga... micrófono abierto, ya lo cerré. Muy bien, Héctor, ahí, al pie de la letra. Que cada estado se haga responsable.
dijo. Chao, la Suprema Corte ahora le dio la responsabilidad, ¿no es cierto?, a cada alcaide, a cada gobernador del estado. Y ahí salió la chorrera de gobernadores que dijo, no, nosotros no estamos a favor de la muerte, vamos a favor de la vida. Chao. Entonces entendemos que una sentencia de la ética elabora un juicio moral de una norma señalada en nuestras vidas que integramos esta sociedad. O sea que la ética me larga un juicio, una sentencia moral sobre mi vida, diciéndome, un momento, eso no es correcto, cómo te estás hablando, cómo te estás comportando, lo que estás mirando. Porque la ética de la santidad de Dios te lo está diciendo. Ojo. Entonces la moral que me va a decir cómo va a ser mi comportamiento, me va a decir, momento, yo por esta calle no me meto. ¿Mm? Entonces el capellán, en resumen de todo esto, el capellán debe entender que la ética es la disciplina de la filosofía, que estudia el comportamiento, las normas de los seres humanos entre las mociones del bien, del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad, el bienestar común, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos hablan mucho de la ética del funcionario público. Ah, porque no queremos funcionarios que sean corruptos. ¿Eh? Pero vos conocés cuáles son los corruptos. ¿Ah? Y hay muchos que quieren una ley de ficha limpia. Pero qué problema, viejo, porque vamos, no va a quedar nadie. O sea, ¿cómo? Es impresionante esto. ¿Ah? Y después dicen, no se pueden presentar a postularse los que tienen una causa, proceso, esto que lo. En los últimos 15 años han sido siempre los mismos. O sea, no estoy hablando de política, pero es lo que estamos mirando. Entonces, si nosotros tenemos disciplina para orar, disciplina para buscar a Dios, disciplina disciplina para entender los propósitos de Dios. Si tenemos disciplina para, ¿no es cierto?, discernir, o más o menos creemos que podemos llegar a discernir al Espíritu Santo o a lo que Él nos está mostrando. Si tenemos disciplina, ¿no es cierto?, para trabajar, para educarnos, ¿por qué no tenemos disciplina para nuestro carácter entonces? ¿O por qué no tenemos disciplina para el tema de hoy, que es la ética y es la moral del capellán? ¿Nos podemos verdaderamente disciplinar en estas cosas? Claro que sí. Obvio. No usé por base lo que Adán perdió en el Génesis, que podemos recuperarlo por Cristo, en ese señorío de Dios. Entonces, entendemos que verdaderamente en estos preceptos morales que debe haber en el capellán y la capellana, en vivir en este bien común, verdaderamente deberíamos ser nosotros, no solamente las personas, no solamente los capellanes, que podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre esto y el otro, entre lo inmundo y lo santo, y esto que el otro que vos lo sabés de memoria. Pero también me dice, los preceptos morales, el deber, la felicidad. La felicidad. ¿Podés ser éticamente feliz? Obvio. ¿Podés ser moralmente feliz? Pero claro que sí, amigo. Si la felicidad del Padre está en nuestro corazón. La felicidad del Hijo está en nuestra vida. Pero la muerte de Él me trajo felicidad. Felicidad de vivir una vida plena en Dios. Aleluya, santo tu Espíritu, Señor. De vivir en esa moral del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
como debe ser, pero en la felicidad de ese Espíritu Santo de Dios, que es gozo, es ser feliz, alegre. No voy a la iglesia porque son toda una manga de aburridos. Pero ¿quién te enseñó eso? El padre le dijo a Adán, ¿quién te enseñó a estar desnudo? Yo no te enseñé eso, viejo. Yo no te enseñé a que vos estabas desnudo. Yo no te enseñé a mentir. Yo no te enseñé a comer del árbol. No te enseñé, oh la manta, la masomaca y aleluya, a perder los preceptos morales y éticos de Dios en tu vida. Yo no te enseñé eso. No te enseñé a mentir. No te enseñé a estafar. Yo no fui. De mí no lo aprendiste. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Entonces, mis amados, debemos entender que disciplinarnos en estas cosas, y no con la disciplina, me voy a meter 40 azotes ahora en el lomo. No, mi viejo, no va a funcionar. Preguntale a los del Opus Dei que se pegan todos los días. ¿De qué les funciona? ¿De qué les vale? ¿De qué les sirve? Flagelarse ellos mismos y autocastigarse por Dios y por la misericordia de Dios y Jesús, el Cristo, que está crucificado y que todavía lo tienen ahí colgado. ¿De qué les sirve? Autoflagelarse. Entonces, debemos entender que esa disciplina de Dios verdaderamente tiene que estar en nosotros, y nuestra ética y nuestra moral debe hablar, como capellanes de Cristo, debe hablar más de lo que nosotros podemos decir. Santo es tu nombre, Señor. Voy a poner, por ejemplo, como un ejemplo, la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Es una parte del texto bíblico, yo ahora lo voy a leer bien en otra versión. Dice, sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, conducta, palabras, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿No está hablando de la moral, de la ética ahí? ¿No está hablando de la moral, de la ética? Vos, Timoteo, sé un ejemplo. Ejemplo, dice el apóstol San Pablo. ¿En qué? En tu forma de hablar. Sé ejemplo. Sé ejemplo en tu conducta. No seas como los fariseos y los saduceos. No seas como los celotes. No seas como los demás y los principales. No, 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 no. Tu forma de conducta debe ser diferente. En vos está la moral de Dios, la ética de Dios. No solamente en el amor, no solamente en el espíritu, no solamente en la fe, en la pureza, en lo puro. Tu ética debe ser pura, no debe estar corrompida. No debe haber una pureza en vos de 50 a 50, no. Debe ser una pureza genuina, real, viva de Dios en tu vida. Aleluya. Entonces nosotros entendemos por la palabra que lo que Pablo le está diciendo es, no dejes que nadie te considere menor por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe, en pureza y en otras cosas más. Es muy interesante. En esta versión que está acá, dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos que cuando te oigan tu modo de hablar y vean cómo vives. Oiga, estamos hablando de sociedad. Estamos hablando
¿no es cierto?, de la sociedad. Estamos hablando de cómo nos involucramos en donde vivimos. Dice que vean cómo vives. Dice, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¡Wow! ¿Cómo saben los vecinos que hay un evangélico en el barrio? ¿Viste, che? Aquellos vecinos que son nuevos, aquellos son evangélicos. ¿Por qué? Porque están todo el día alabando a Dios, porque están todo el día bendiciendo el nombre de Dios. No, porque desde que llegaron no dejan de discutir y de pelearse. Y los gritos se escuchan desde la primer puerta hasta la última ventana del barrio. Qué tremendo, ¿no? Cuando el Salmo 118 dice, voz de júbilo y de salvación, ahí en la tienda de los justos, en la casa del justo, debe haber una voz de júbilo, de salvación. ¡Che, salí acá! ¡Que me va a salir loco, te crees! Míralo. Y la voy a dejar acá porque no quiero que nadie se me vaya a ofender. ¡Pero cállate, vos! ¡Ya vas a ver! Que traten de imitar tu forma de vida. Oiga, la gente lo que menos quiere es vivir como vive un evangélico de esa manera, de esa forma. Con toda la crisis y toda la basura del mundo que hay en el mundo. ¿Qué ejemplo podemos ser? Es algo para replantearnos esta noche. Seguramente no debe ser tu caso. Gracias a Dios. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes. ¡Fua! ¿Qué queremos decirte? Que vos seas el modelo de capellán. Sé el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. ¡Fua! Esto no necesita ninguna interpretación, ni ninguna explicación. Entonces, verdaderamente debemos entender que los capellanes de Cristo de esta nueva generación deben romper con todas esas cosas y verdaderamente salir a la calle con toda plena confianza de que verdaderamente mirarán y verán los demás en ellos la ética perfecta de Dios en sus vidas y la moral de Dios perfecta en sus vidas. Otra cosa no verán. Nosotros los capellanes sostenemos y reconocemos las Sagradas Escrituras como el código de ética por excelencia, y en tal virtud nos comprometemos ante Dios y ante los semejantes a practicar sus enseñanzas. ¡Wow! El código de ética por excelencia para practicar y vivir. Un capellán y una capellana evangélica, porque creemos acá que no solamente hay capellanes, se están formando capellanes, sino también capellanas. Es una persona profesional que se compromete a mantener los más altos estándares de conducta, ética, moral, espiritual, pastoral, profesional, reconocimiento, que está en un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje, y que va a desarrollar íntegramente, se compromete a aplicar y a perfeccionar sus habilidades intelectuales y técnicas y espirituales ante la sociedad. El capellán y la capellana
verdaderamente se va a comprometer a mantener los más altos estándares. ¿Viste? Cuando dicen globalmente, éticamente, los más altos estándares de esto, de aquello, de empresa, de globalización. Bueno, nosotros también nos vamos a comprometer a mantener los estándares de Dios, los estándares del reino de Dios, esos estándares que no solamente exigen santidad pura y plena, sino también una ética y una moral absoluta de Dios en nuestras vidas. Que nuestra forma de caminar y nuestra forma de hablar de siervos de Dios y de capellanes de Cristo sean únicos, irreprochables en Dios. Que verdaderamente nosotros podamos verdaderamente decir, no estamos representando ni a este ni al otro. A partir de ahora, verdaderamente, la ética del reino de los cielos. Muchos dicen, nosotros tenemos la visión del reino. ¿Qué reino? Decime, explícame de qué reino. Mejor que eso es meterte en la moral de Dios, viejo, y en la ética de Dios. Y ahí vamos a ver de qué reino me estás hablando. ¿De qué reino? Nosotros tenemos la visión del reino. Perfecto. Después los ves, plana, así, grande, en los diarios, dejando el evangelio por el piso. La manta, la mazoma cae, aleluya. Metiéndonos a todos en una misma bolsa. Pero verdaderamente, mis amados, verdaderamente el capellán y la capellana debe reconocer que está en un proceso continuo de crecimiento, de aprendizaje, que no hemos nacido sabiendo, sino que estamos en el proceso de Dios, que Dios nos está procesando. Está trabajando Dios en nuestra vida. Está procesando nuestra vida. No ha terminado Dios la obra, aleluya, en nuestras vidas, sino que la está haciendo día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Y nos está ayudando a entender que debemos desarrollar un trabajo integral de compromiso para aplicar, perfeccionar nuestras habilidades intelectuales, técnicas, éticas, morales, espirituales, pastorales, profesionales y todo lo demás. Las características de la ética y de la moral, ¿cuáles son? ¿Cuáles son entonces esas características que tiene la moral y la ética? Pues verdaderamente cuando hablamos de ética, hablamos de integridad, de moral, de principio, de honestidad, de respeto, de rectitud, de justicia, de responsabilidad, de conciencia, de decisión, elección, honor, valor. Y cuando hablamos de moral, hablamos de conducta, de normas, de convivencia, que están tanto ligadas una con la otra, estas palabras. Y voy a ir más o menos redondeando para ir terminando. Nosotros los capellanes de Cristo debemos manifestar el reino de Dios. No solamente predicando el evangelio, sino también demostrando que verdaderamente a través de la ética y de la moral de Dios se puede transmitir este evangelio santo. No solamente con gritos, no solamente con música, sino también con nuestra conducta. Y entendemos que los valores del reino de Dios no son ni parecidos a los valores que hay acá en la tierra, ni cerca están. Ni al lado podrían estar, no son ni la sombra de los valores de Dios a los nuestros. Porque sus valores son más altos de la tierra a los cielos, más o menos, como para que nos demos una idea. Entonces, verdaderamente, nosotros, los capellanes de Cristo, vamos a trabajar
y vamos a llevar la moral de Dios y la ética de Dios. Si yo hablo de la moral de Dios, si yo hablo de la moral de Dios, la moral del reino de Dios o de Dios, estoy hablando de la verdad y de la justicia. Estoy hablando de la verdad y de la justicia. Cuando yo hablo de la moral de Dios, estoy hablando de que en esa moral de Dios hay pura verdad y a la misma vez hay pura justicia. Nada que ver con la inmoralidad que hay en este mundo. Nada que ver. Nada que ver. Que lamentablemente ha contagiado y ha contaminado todos los estamentos. De todo. Familia, hijo, iglesia, todo, todo, todo. Y cuando yo hablo de la ética de Dios, ¿cuál es la ética de Dios? ¿Qué ética tiene Dios? Estoy hablando del amor y de la paz. Porque ese amor fue el que nos salvó. Y esa paz es la que inunda nuestra mente. Cuando una persona recibe a Cristo, vos lo primero que le decís, ¿cómo te sentís? Siento una paz. Está entrando en esa persona no solamente vida de Dios, juicio de Dios, sino también está entrando ética de Dios, paz de Dios. Entonces entendemos que el capellán y la capellana, ante esta verdad inminente de la palabra de Dios y del reino de Dios y de Dios, entiende que la moral de Dios es su justicia y su verdad. Nada que ver con la justicia humana, que es corrupta, perversa, injusta. La justicia de Dios es corrupta. La justicia de Dios es recta, es justa, es santa. Y su verdad, implacable. Y la ética de Dios es ese amor que nos alcanzó a todos. Pero también no solamente ese amor, sino esa paz que inunda todo nuestro ser y sobrepasa todo nuestro entendimiento. Esos son partes de la ética y de la moral del capellán y de la capellana en este siglo XXI. Bien, que el Dios de paz te bendiga, el Señor te alcance su gracia. Hay algunas cosas más que tengo ahí en el material, pero se los voy a dejar a ustedes. Hay unos puntos, que hay 15 puntos que hablan sobre la moral y la ética y se los voy a compartir para que ustedes después lo tengan a ese material y lo vayan guardando, haciendo carpetas, trabajándolo como ustedes mejor quieran. Le voy a pedir ahí a la pastora, la esposa del pastor Eduardo Escobero, pastora, por favor, llévanos llévanos en esta oración, dando gracias a Dios por esta clase. Buenas noches a todos, gracias Pastor, es una bendición, un privilegio. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su palabra, gracias por su mensaje, gracias por sus enseñanzas, que lo esté usando el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo a cada uno de los compañeros, a cada uno de los pastores, líderes. Dejamos esta clase y bendecimos todo el cuerpo de capellanía que hay. En el nombre precioso de Jesús, dejamos esta noche, bendecimos toda la semana, el resto de la jornada que quedan, las actividades pendientes de la semana. En su nombre precioso de Jesús, dejamos toda nuestra carga y bendecimos a todo el cuerpo de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, pastora. De nada, Dios te pastor. bendiga. Igualmente, Bueno, bendiciones. Seguimos recibiendo los trabajos de la
de la primera materia. Aquellos que no lo han enviado, les animamos que lo sigan enviando. Fuera de término. Yo me acuerdo cuando presentaba un certificado médico de fuera de término, me descontaban parte del sueldo. Así que no sé cómo lo vamos a arreglar acá. Bien, quédense tranquilos que no hay tarea. Quédense tranquilos. Sé que la clase es fuerte. Muchos están haciendo, ¡ay, gracias a Dios! El pastor Ismael Muñoz hizo así como, no sé, festejando, no sé, el gol de Boca esta noche contra el Corinthians, pero bueno. Que el Señor nos bendiga. No hay tarea, pero sí sigan teniendo ese resumen de la primer clase que tuvimos en carácter del capellán. Amados, verdaderamente nosotros creemos que se puede levantar una generación de capellanes irreprensibles, idóneos, que verdaderamente, si aún Pedro con la sombra sanaba, y la gente lo seguía, porque la santidad de Dios que había en su cuerpo era tan tremendo que de los poros salía. Yo creo que esta generación de capellanes debe verdaderamente manifestar esa unción que hubo en ese siervo. Que salga de los poros de tu cuerpo unción y santidad de Dios. ¿Es imposible? Y para vos sí, pero para Dios no. Pero para el que cree en el Señor, nada es imposible. Así que les bendigo, les abrazo a todos en este abrazo fraternal, desde acá, desde Mendoza. Seguimos recibiendo la tarea de la primera materia, la tarea de la segunda materia, guárdenla porque todavía hay algo más que les voy a pedir. Tranquilos, no se me aceleren, porque hay algunos que se me aceleran. Tranquilos. Estén tranquilos, vamos todos al mismo ritmo, ¿sí? Más allá de que hay muchos que han tenido dificultades, comprendemos las dificultades que han tenido muchos que han tenido muchos problemas, salud, viaje y otras cosas más que se han manifestado, como escuchábamos en el grupo, pero no hay problema, los vamos a esperar, queremos que se reciban, queremos que Dios use sus vidas y las use con poder. Vuelvo a decir, qué bueno que es servir a Dios con conocimiento. Con conocimiento. Así que dejamos de grabar, estimado